Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Vamos a continuar platicando sobre coronavirus, este virus que no se aleja de nosotros. Cuando habíamos pensado que ya lo teníamos controlado, que ya conocíamos lo que este virus hacía, pues de repente resulta que ahora que surge la vacuna, ahora que conocemos más de cómo tratarlo, de cómo hacerlo, salen las variantes. Esas variantes que obviamente son esperadas en los virus, porque los virus, como sabemos, su único propósito que tiene un virus es duplicarse, 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 y obviamente va produciendo variantes. Estas variantes son muchísimas, muchas de ellas no pasa nada cuando varían, pero muchas de ellas logran desarrollar características que las hacen más fuertes, más peligrosas, más contagiosas que las variantes originales. Bueno, para platicar sobre este tema me he permitido invitar a la doctora Laila Wook Colburn, quien es una distinguida profesional guatemalteca. Ella actualmente es profesora asociada en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Se ha dedicado a una carrera académica y tiene una amplia gama de interés que incluye enfermedades tropicales en pacientes inmunosupresos, micosis y educación médica. Cuenta con diversas publicaciones en prestigiosas revistas internacionales. Es graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Doctora, bienvenida a Acción Positiva. Buenas tardes, doctor, y gracias por tenerme en su programa. Siempre es un placer estar aquí desde Atlanta apoyando a la comunidad guatemalteca. Muchísimas gracias, doctora. Hemos sabido que usted ha venido contribuyendo, hemos visto algunas entrevistas también que ha dado con medios de prensa locales. Como hablaba yo al principio, el COVID ha sido pues este virus resistente que prácticamente nos cambió nuestra forma de vivir, y que ya cuando creemos que hemos avanzado resulta que nos sale con algún nuevo truco este virus, en este caso sus variantes. Estaba viendo recientemente una gráfica con un mapa a nivel mundial, y en ese mapa a nivel mundial, el cual vamos a ver en nuestras pantallas, doctora, pues se observa que variantes prácticamente ocurren en todos los países del mundo, e incluso en Guatemala ya se ha reportado una variante del tipo que se llama californiano, en el cual se han reportado 7 o 10 casos, de acuerdo a información de la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, doctora Amelia Flores. Así que, doctora, viendo este mapa y viendo pues algunas declaraciones anteriores suyas, ¿qué nos podía comentar sobre estas variantes que han surgido? Bueno, las variantes de interés que les llamamos no es nada nuevo, como explicó usted sobre los virus. Los virus, a medida que van creciendo y van evolucionando, van mutando. El más conocido tal vez es el de VIH, donde tenemos lo que llamamos polimorfismos, donde se muta. Y crean resistencia cuando, por ejemplo, no lo controlamos, y en este caso cuando la gente no es adherente a los medicamentos. El virus de corona, el SARS-CoV-2, no es nada diferente. Se cree que tiene 2 mutaciones por mes, inclusive más, dado la cantidad de contagios que ha tenido. Interesante que la mutación es en la proteína de espiga. Y la proteína de espiga es la más importante para el virus, por eso ahí se muta, porque es la que se une a los receptores de ASA2, ¿verdad? Y es lo que empieza a crear la cascada inflamatoria de citoquinas y las consecuencias que vemos en la enfermedad de COVID-19. Entonces, en Inglaterra se sacó el primero de las mutaciones, la B1, siempre se me olvidan los nombres, B117,
la de Reino Unido, dado que tenían un buen programa de genómica para detectar, y entonces se vio la secuenciación de eso. Sabemos que estas variantes a la hora de cambiar hace que el virus sea más transmisible y pueda hacer que tenga una mayor letalidad. De ahí empezamos a oír la mutación 1351, que es la de Sudáfrica, cuando salieron los ensayos de AstraZeneca, de la vacuna de adenovirus con Oxford, y que no era tan potente contra contra este virus 1351, esta variante de interés. Y después la más común que hemos oído es la P1, que es la que está en Brasil. Dado que se ha empezado a hacer esta secuenciación y tener un mapa genómico y tener varias iniciativas para generarlos, pues sabemos ahora que está la en Guatemala, la variante que viene de California, que es muy parecida a la de Gran Bretaña, a la 117. Tiene sus propias siglas, 1596. Y la mutación es en un aminoácido que llamamos tirosina, que hace que la molécula cambie y haga que el efecto de las vacunas no sea tan eficaz. Muchísimas gracias, doctora. Por ejemplo, cuando se menciona Brasil, recientemente leíamos en las noticias que incluso, bueno, Brasil es el país de Sudamérica y casi el segundo en el mundo después de Estados Unidos que tiene mayor cantidad de casos y también mayor cantidad de fatalidades. Y por ejemplo, pues el Congreso brasileño o el Senado prácticamente lanzó una solicitud de ayuda, un SOS internacional, viendo que no pueden controlar ellos esta cepa y que se puede volver realmente un peligro a nivel mundial, porque pues hemos visto cómo de la Amazonia, en donde nacen dos, el P1 y creo que es el P5, prácticamente han venido apareciendo en muchísimos lugares del mundo. Es decir, se vuelve, doctora, un verdadero problema sanitario mundial. Sí, así es. Lo que nos ha llevado esta pandemia a ver es de que, primero, que el virus puede propagarse muy fácilmente, va a tener una tendencia a mutar o a tener estas variantes para sobrevivir. También sabemos que la única manera de parar esta pandemia son haciendo medidas de intervención no farmacológicas, o sea, el uso de mascarillas, el distanciamiento y el lavado de manos, más la vacunación. El problema de Brasil ha sido que se politizó mucho el virus y no se enforzó realmente la cuarentena o el uso de mascarillas. Pongamos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en Chile. En Chile empezaron con es uno de los países que lleva mejor vacunación en Latinoamérica, pero abrieron sus puertas muy temprano y se quitó la mascarilla muy tempranamente y los números están subiendo. De ahí sabemos de que intentamos usar las dos cosas. A pesar que yo esté vacunada, quiere decir que hasta que lleguemos a esa inmunidad de comunidad y de rebaño, tenemos que seguir usando la protección de mascarillas, el distanciamiento y el lavado de manos, las medidas no farmacológicas. Brasil no llegó a eso y ha creado una alta mutación, o sea, de estas variantes que se sigan propagando. Lo que sabemos es de que la propagación de la P1 igual que la P5 es generalmente 4 a 6 veces mayor y está afectando más a los pacientes debajo de la edad de 40 años. Además, sabemos que es más agresivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me contagio, a veces yo aparezco con síntomas días 5 o 7, puedo estar asintomática, leve, pero tal vez un 30% me tocará ser moderado, donde mi saturación baje del 94%. La de Brasil no está pasando. El tiempo entre el contagio y la gravedad se ha cortado. O sea, en vez de tomar 7 a 10 días, está tomando de 3 a 5 días. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que estamos viendo no solo en Brasil, sino en Venezuela, igual que Paraguay, a donde hay un alto contagio, nuestros hospitales no están abastecidos, ya el personal de blanco y de salud está cansado y tienen que estar ayudando. Y es mucho más agresivo que estamos.
Entonces, lo que hizo el Congreso de Brasil es lanzar, como ellos no habían pedido, no tenían suficiente vacuna, tener acceso a una vacunación masiva, además de tratar de mantener al público, ya sea en mascarillas o en cuarentena. Como sé que ahora está pasando en Guatemala, que sé que se está hablando de tener una cuarentena o no. Muchas gracias, doctora. Como usted bien indica, pues obviamente Brasil fue un caso particular porque el señor presidente Bolsonaro tenía una posición totalmente contraria e incluso él salía sin mascarilla, invitaba a la gente a salir sin mascarilla. Él mismo tuvo el contagio, no sé si fue él o su hijo. Es decir, obviamente las medidas iniciales como que no respetaron ese uso de la mascarilla, el uso del distanciamiento social, porque como que se minimizó el problema. Ahora pues en realidad desafortunadamente están pagando esa consecuencia en alguna forma. En el caso chileno es bien interesante, doctora, y me gustaría conocer su opinión, porque de los países latinoamericanos, Chile es el país que alcanza el 23% de vacunación de su población, lo cual pues supondría que no tuviera lo que le está pasando, que actualmente el 70% de su población está en un confinamiento de nuevo ante el surgimiento de nuevos casos. Ahí hay un tema interesante, no sé si lo discutimos, es un tema sensible, porque ellos han estado usando vacuna china y la vacuna china ha venido siendo señalado en diferentes medios nacionales e internacionales con que tiene baja efectividad. Incluso reportes de la Organización Mundial de la Salud están hablando que en algunos casos en la primera dosis hay entre un 3 y un 10%. Y Chile usaron mucha vacuna china. ¿Podrá ser esto un factor en el caso chileno? Interesante. Hablando con la doctora Claudia Cortés, que es colega y amiga mía, y es la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y catedrática en la Universidad Católica, platicábamos de esto. El problema es multifactorial. No es tanto que la vacuna no sea tan efectiva, porque tiene una efectividad de arriba del 50% después de la primera dosis y aumenta al 80% después de la segunda dosis. Lo que salió de la vacuna china es de que la primera dosis no es tan efectiva como la vemos con AstraZeneca o con la de Sputnik, que alcanza una efectividad casi del 80% después de la primera dosis. Con ellos tiene una efectividad del 47.9%. Entonces, platicando con la doctora Cortés, me dijo, mira, esto es multifactorial. Uno, estábamos vacunando y decidimos, bueno, ya tenemos vacunas y se abrió el comercio muy rápido sin tener una inmunidad de rebaño. Y eso va con el estudio matemático que salió en el Lancet hace unas 3 semanas, que decía que había que tener vacuna más seguir con las medidas de la mascarilla y el distanciamiento hasta llegar a esta inmunidad arriba del 70%. Entonces Chile reabrió muy rápido, eran las épocas de las vacaciones, allá es invierno o de otoño. La gente ya no estaba usando las mascarillas, inclusive hay toda una campaña de que las personas de las noticias, de los noticieros, estén usando mascarilla porque no la usan cuando están pasando las noticias, que se vuelva a cerrar para poder alcanzar esa inmunidad y abrir de nuevo. Entonces, no solo es la vacuna, sino creo yo que es también la medida de que todavía habían riesgos alrededor y la población no se vacunó completamente. Los casos que se vieron en la gente que realmente no estaba vacunada, la gente debajo de la edad de 40 años, porque se empezó a inmunizar al personal de salud y después se siguió con los pacientes arriba de 65 años. Muchas gracias, doctora. Hay diferentes teorías. Acá una vez en uno de los programas el doctor José Cruz mencionaba el hecho de este análisis, ¿no? Porque decía, por ejemplo, se está vacunando a personas, digamos, de 70 años para arriba, que en alguna forma tienen menos exposición. Y, por ejemplo, personas entre los 20, 40 años que están circulando constantemente, pues son en realidad más expuestos a la infección
que las personas que podrían no ser, aunque sean más vulnerables. Ahora, en el caso de las vacunas, doctora, por ejemplo, recientemente, ayer o hoy, se está señalando en Estados Unidos que se pide suspender el uso de la Johnson & Johnson, que había empezado a utilizarse una sola dosis, porque también está presentando problemas de coagulación, como los que se refieren con la AstraZeneca. Esto lo que hace, pues, es que acorta de nuevo, pues, el número de vacunas disponibles, y eso en Estados Unidos, que es un país que prácticamente, de acuerdo a las predicciones del señor Biden, el presidente, espera llegar a una inmunidad de rebaño por junio o julio, por el ritmo de vacunación que tienen. Imagínense en nuestros países en los cuales, por ejemplo, en Guatemala ni el 0.25%, siendo Panamá el que más adelante esté en vacunación en Centroamérica. Pero ¿cómo visualiza usted la escasez de vacunas realmente ante las necesidades de alcanzar una inmunidad, la cual se ve muy lejana a cómo estamos a este ritmo? Sí, hay dos partes a su pregunta. Primero, si tomamos la pregunta de las vacunas adenovirus o de los vectores adenovirus, que son las plataformas que están presentando ahorita los medios de trombos o coágulos. La AstraZeneca, igual que la Johnson & Johnson, han presentado este fenómeno. No sabemos sobre la Sputnik V por los datos, porque también es otra de adenovirus. Que puede causar esto o no, ¿verdad? Los casos de Johnson & Johnson están siendo estudiados, fueron 6 casos, la mayoría fueron mujeres premenopausia, estaban en el rango entre 45 y 50 años. No se sabe si la razón de esto de premenopausia tiene que ser porque están usando anticonceptivos, si eran fumadoras o no fumadoras, si era un cambio de las hormonas que esto predispusiera a la trombosis cerebral. Entonces, por eso se paró. Puede ser que sea un grupo específico. Lo otro que hemos platicado, hoy estábamos platicando con la doctora Paulina Rebolledo y Valeria Cantos, que hacen los estudios acá en Emory de las vacunas, es de que si hay un componente genético o fenotípico para que esté creando estos trombos. Y estas son preguntas. Los estamos viendo más porque hemos vacunado más de 100 millones de habitantes. O sea, en el mundo ya llevamos más de 250 millones. Y eso es lo que esperamos nosotros ver en la parte fase 4 cuando sacamos una vacuna que se vea, ¿verdad? Todavía vienen siendo muy bajos los casos de trombo. Entonces, veremos cómo estamos en pausa. Ahora, ¿cómo eso va a afectar a cuánta vacuna hay? Realmente va a ser un gran problema porque la ARN mensajero, la Pfizer y la Moderna, toma mucho más dinero de producirla y, por ejemplo, la Pfizer solo está produciendo como 50 millones al año de vacunas que no van a ser suficientes, ¿verdad? Entonces hay que averiguar a dónde están los trombos. Y lo otro es de que con las noticias de la China, que es la Coronavac, que es de un virus atenuado o inactivo, que tiene un poco menos de eficacia después de la primera dosis, pero todavía llega más del 70% en la segunda dosis, que sí se puede usar y no sabemos los efectos secundarios. De esas solo tenemos fase 2, los estudios que salieron en el Lancet a mediados de enero. Lo que crea es de que va a haber una escasez de vacunas y eso va a hacer que esta pandemia dure más. Por eso es necesario continuar con las medidas no farmacológicas. Quiere decir mascarillas, el distanciamiento, el lavado de manos, no hacer reuniones más de 10 personas, realmente volver a lo que estábamos casi un año, tal vez no tan estricto, pero continuar con esas medidas. Se calcula que esta pandemia todavía tiene por lo menos 2 años más. O sea, viendo cómo estamos en el mundo, en este momento estamos viendo que la pandemia no se va a acabar hasta el 2023. Doctora, las primeras pruebas que se hicieron de vacuna, más o menos llevan 7 meses de que se empezaron a hacer estos estudios ya clínicos.
no se conoce en realidad, o una de las preguntas que hay es cuánto tiempo dura la inmunidad que produce la vacuna. ¿Tiene usted alguna figura que nos pudiera compartir? Porque de acuerdo a los estudios más adelantados, pues la gente que se vacunó lleva 7 meses, es lo que sabemos que siguen manteniendo. Pero ¿será que esta vacuna va a tener 6 meses, 1 año? ¿Cuánto tiempo irá a proporcionar inmunidad? Sí, realmente son más de 7 meses. La primera persona se empezó a vacunar en abril del año pasado. Sabemos que esa persona, los voluntarios que les ofrecieron la Moderna en parte del estudio de vacunas acá de la operación Warp Speed, siguen con inmunidad. Sabemos que al menos es 1 año. Lo que sí sabemos por las nuevas variantes de interés que va a haber es que en los próximos 6 a 2 años vamos a necesitar un booster. No porque baje la inmunidad, sino porque las vacunas son menos efectivas con las variantes de interés que estamos viendo hoy en día. Por eso le hacía la pregunta, porque imagínese, doctora, y volviendo a tomar el caso de Guatemala, que al ritmo que vamos, pues algún estudio decía, mire, al ritmo que nosotros vamos actualmente nos va a tomar 6 años vacunar a la población. Otros decían 3 años. Ahora, si hay que poner un booster o hay que poner un refuerzo como en la vacuna de la influenza que se hace anual, pues prácticamente si en este momento para la primera dosis no alcanza la vacuna, ¿qué va a suceder cuando tengamos que revacunar, por ejemplo, a toda la población de Estados Unidos? Que en este momento han vacunado como a 100 millones de personas, pero ¿qué pasa si en 6 meses o 1 año hay que volver a vacunar 100 millones de personas? Prácticamente no va a haber vacuna disponible. No, no es realmente así, porque nosotros ahorita estamos viendo las vacunas que están a disposición. Habían más de 47 diferentes candidatos que fueron evaluadas. Y hay otras vacunas que se están viendo como boosters. Una es una que las desarrolló el doctor Jotes y la doctora Gotasi en Baylor, con la compañía Biotech E en la India, que es como un booster para todos los coronavirus. Entonces, hay otros que nos han salido a las noticias o no, mucha gente no sabe de que se están desarrollando y nos estamos preparando para eso. Inclusive está la manera de que tal vez hacer algo, por ejemplo, en los ensayos clínicos que empezaron en Inglaterra, que es hacer AstraZeneca primero y hacer Moderna después. Ese puede ser el booster que se le dé. O sea que hay otros estudios que están pasando para poder llegar y las compañías ya saben que la meta es volver a hacer un booster de aquí a unos 6 a 2 años. Claro, porque por ejemplo, también la realidad es de que en este momento, señalado por la OMS y señalado por los gobiernos, el 80% de la vacuna que se ha producido ha ido a los países más desarrollados, más poderosos. Y los países como nosotros no tenemos suficiente vacuna. Recientemente el señor presidente de Guatemala vuelve a anunciar que el mecanismo COVAX, que pues es obviamente una forma de que podamos accesar a un 20% de nuestras necesidades, había vuelto a retrasar las fechas de la entrega que se había ofrecido a Guatemala. En este momento estamos en espera de la vacuna Sputnik, pero la vacuna Sputnik, de acuerdo a información del Instituto Gamaleya, dicen que únicamente pueden producir 8 millones de dosis. Es decir, los requerimientos mundiales son sumamente altos, doctora. Y cuando vemos este surgimiento de variantes, pues decimos, bueno, ¿nos va a alcanzar primero la variante o no? ¿Y cuándo vamos a llegar a tener esta vacuna? Porque parte de lo que hace la variante es disminuir la eficiencia de la vacuna. ¿Es así o no? Sí, todavía primero de que si van a haber suficientes vacunas a acabar la pandemia. Lo mejor para desacelerar la pandemia es todavía usar la mascarilla y el distanciamiento y estar todavía no yendo a aglomeraciones, lo que hicieron en Semana Santa, ¿verdad? O sea, todavía seguir con esas medidas. O sea, las mascarillas realmente disminuyen la transmisión del virus.
Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es de que sí, o sea, hay un problema. Este es un problema de producto, ¿verdad? Hay una gran demanda y hay poco producto. Entonces, las compañías están viendo de cómo se puede acelerar el proceso con tal que se sigan el proceso de regulación. La de AstraZeneca es mucho más fácil de hacer y estaban sacando 100,000 dosis por mes, llegando a 1,000 millones de dosis al final del año. Pero obviamente ha tenido otros problemas. Guatemala también puso su compra y venta tarde. El COVAX solo era para ayudar un 20%, no era para ayudar a todo un país, ¿verdad? Definitivamente hay una inequidad o desigualdad en la distribución de vacunas entre los países que tienen y no tienen. Esos todos estamos. Y también sabemos que hay una inequidad hacia la gente que tiene acceso o no. O sea, por ejemplo, en Guatemala sé que hay gente que se está viniendo a vacunar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque tienen los medios de viajar, pero todavía no hay un buen mecanismo para la gente que no tiene esos medios, que son pobres y no pueden hacer eso, ¿verdad? Pues muchas gracias. No, disculpe, por favor usted, por favor. No, o sea, lo que hay que seguir es con el uso de mascarillas, el distanciamiento, realmente reforzar, tal vez entrar a una cuarentena no tan drástica como antes, pero lo estamos viendo en Inglaterra. Inglaterra tenía una de las cuarentenas más largas de la historia y van a empezar a reabrir poco a poco, ¿verdad? Y realmente ellos van a hacerlo algo diferente que lo está haciendo los Estados Unidos, ¿verdad? Pues gracias, doctora. Inglaterra, Alemania, los países nórdicos, Noruega, incluso Chile, como mencionábamos, están siguiendo este tipo de medidas. Obviamente en Guatemala existe la esperanza de que esta compra de 8 millones de dosis de Sputnik, la cual aparentemente ya está consolidada porque ya se pagó el 50%. Es decir, ahora viene, como usted sabe, el hecho de que no es solo comprar la vacuna, sino que todo el proceso logístico de la vacunación, la cadena de frío, etcétera. Pero bueno, yo concuerdo con usted y voy a ir terminando este programa, doctora, agradeciéndole su participación y también enfatizando en lo que usted señala. Tenemos que seguir con las medidas sanitarias, usando la mascarilla, el distanciamiento social, una clara conciencia de que tenemos que protegernos y proteger a los demás, porque a pesar de la vacuna, a pesar de todas las situaciones, no estamos logrando llegar a ese grado de inmunidad que es necesario. Doctora, nos vamos a tener que retirar. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en este programa. Estoy seguro que lo que nos ha comentado ha llegado muy bien a nuestra audiencia que nos oye y nos escucha. Así que gracias por haber participado en Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, por la invitación y con gusto. Bueno, que pasen todos muy buena noche, les agradecemos habernos acompañado y por favor a poner mucha atención a los consejos que hoy hemos recibido de la doctora, quien tiene un alto grado de conocimiento en el tema y pues yo creo que todos coincidimos en que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes. Buenas noches, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias. Morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per